Hola, ¿qué tal? Hoy estamos de nuevo dispuestos a ofrecerles un nuevo espacio de especialistas en salud. Como saben, la salud es lo primero y desde Información TV nos encargamos de que ustedes tengan información de primera mano y de boca de los mejores especialistas. Hoy nos hemos trasladado hasta el Hospital HLA Vista Hermosa, donde acaba de inaugurarse una nueva unidad de neurología. Estamos con la directora médica del hospital, Concha Giner. ¿Qué tal, Concha? Hola, buenos días, Anabel. Muy bien. Bueno, pues estamos de estreno, una nueva unidad de neurología que además es la primera en la sanidad privada en Alicante. Pues sí, estamos de estreno y estamos con mucha ilusión de empezar un camino que hace tiempo que ya lo pensábamos, pero es muy difícil encontrar especialistas en neurología y buenos especialistas todavía más difícil. Y hemos encontrado un equipo magnífico, los vais a conocer y van a hacer que las personas de Alicante, que la población de Alicante tenga una atención en neurología excelente. Hoy es importante y va a ser mucho más importante en un futuro. Porque te iba a preguntar precisamente mientras te escuchaba realizar la presentación de la unidad, te iba a preguntar por qué es tan importante tener una unidad de neurología y ya me has dejado intrigada cuando has dicho que en el futuro va a ser más importante. Bueno, porque yo creo que todos lo sabemos. ¿Quién no tiene en su casa, en el entorno familiar o de amistades, algún problema neurológico? A lo mejor no lo entiende como tal, pero desde una migraña, una cefalea, hasta un deterioro cognitivo por una falta de memoria, hasta en estos momentos los problemas que el post-COVID están llevando, todos, si damos vuelta, sabemos que tenemos alguien en casa que tiene estos problemas. Y estos son los problemas mínimos, pero luego hay muchas enfermedades como el Parkinson, la demencia, el Alzheimer. Es la patología del futuro porque la población envejece y porque además ahora la ilusión es que hay tratamientos. Antes, yo recuerdo como estudiante, la neurología era como algo que muy lindo de estudio, pero con pocas posibilidades de luego hacer con los pacientes, y hoy eso ha cambiado y mucho. ¿Cómo es el perfil del paciente o no hay perfil? Es decir, no hay perfiles. ¿podemos cualquiera de nosotros tener una patología neurológica en estos momentos? Evidentemente, ¿quién no tiene una cefalea? ¿Quién no tiene en su casa a alguien que tiene problemas de memoria o de falta de atención? En niños, en adultos, gente más mayor, y ya no hablamos de temblores o espasticidades, hay tanta patología neurológica que todos en casa tenemos a alguien con ello. Y hoy tienen solución muchas de ellas, con lo cual la ilusión es comenzar y dar tratamiento a todas estas personas. Concha, la era COVID ha traído una situación de agravamiento de estas patologías. ¿Quién tenía demencia y se ha tenido que ver? No es por agravamiento, sino que el post-COVID se está viendo que hay mucha afectación neurológica. No es que las enfermedades neurológicas se agraven con el COVID, sino que la enfermedad de COVID tiene un post-COVID que tiene que ver con la patología neurológica. Entonces, animo a todo aquel que lo ha pasado y que tiene síntomas o que no sabe qué le termina de ocurrir, a que pase por la unidad y que nuestros magníficos neurólogos pues le diagnostiquen y le puedan ayudar. ¿Cuáles son las especialidades? Me decías que vamos a conocer al equipo a lo largo del día de hoy, pero me gustaría saber cuáles son las especialidades para que quien nos esté viendo pues pueda saber, bueno, pues ahora mismo me ocurre esto y hay un especialista para mí en el Hospital HLA Vista Hermosa. Ellos ven todo, ¿vale? Están formados en los mejores hospitales del territorio nacional, se han formado en el Hospital de Alicante, en el de Virgen de la Resaca en Murcia y en el Hospital de Tenerife, y entonces están muy bien formados, son muy intervencionistas, saben por lo tanto actuar sobre determinados síntomas que pueden ocurrir y vamos a hacer como una división por troncos de patologías más frecuentes, pero aquí puede acudir cualquier tipo de paciente. Por supuesto, nos pondremos en contacto con las asociaciones de pacientes de Parkinson, de pacientes de esclerosis múltiple, todos, para que sepan también que aquí estamos y que estamos a su disposición. Pero vamos, quien mejor lo puede explicar son ellos, que para eso son los especialistas. Muy bien, pues vamos a conocerles entonces. Concha, muchas gracias. A ti, Anabel. Que vaya muy bien esta nueva unidad. Gracias.
Estamos ahora con la doctora Elena Elvira Soler, neuróloga y miembro de la Unidad de Neurología del Hospital HLA Vistahermosa. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Elena? ¿Qué tal? Bueno, pues a mí me gustaría que hablásemos de una afección que es quizá una de las más comunes, ¿no? Las migrañas. ¿Quién no tiene migrañas, no? De vez en cuando, hay quien tiene más a menudo, hay quien cada X tiempo, pero al final una migraña es algo que todos hemos tenido o vamos a tener en nuestra vida, ¿no es así? Así es, sí, es el principal motivo de consulta a un neurólogo y se cree que aproximadamente un 80% de la población tiene algún dolor de cabeza en algún momento de su vida. Claro, ¿cuándo es preocupante una migraña? Porque claro, es un dolor de cabeza, como le llamamos habitualmente, es algo que puede no ser absolutamente nada, una migraña simple, o puede ser un indicativo de algo un poquito más grave, ¿no? Por eso nos preocupa tanto a veces cuando nos duele la cabeza. Sí, a ver, hay unos signos de alarma que podemos reconocer que en ese caso implican que hay que contactar urgentemente o necesitan valoración para descartar causas secundarias, como sería un dolor muy intenso que empieza en los 3 primeros segundos, que es lo que llamamos cefalea en trueno, que despierte por las noches, que sea una cefalea progresiva, que tenga muchas náuseas o vómitos en escopetazo, o que se acompañe, por ejemplo, de síntomas neurológicos. En todos esos casos habría que consultar para descartar otras causas. Sin embargo, lo más común es una migraña simple, que la tienes porque sí y bueno, es lo más común. A día de hoy, Elena, ¿se sabe qué es lo que provoca la migraña? En fin, ¿tiene, no sé, algún componente genético? ¿Qué es lo que influye para que algunos tengamos migraña y otros no? Bueno, es lo que llamamos epigenética. Hay un componente que es genético, que es hereditario. Aproximadamente, bueno, si un familiar tiene, un padre tiene una migraña, el hijo aproximadamente el 40% tendrán migrañas. Y si son los dos progenitores, pues más aún, incluso un 70%. Pero bueno, no solo es eso, hay gente que tiene migrañas y no tiene antecedentes familiares. Y cada vez se conoce más el mecanismo de la migraña. Hay varias estructuras del cerebro implicadas. Está el hipotálamo, la corteza cerebral, las meninges, el sistema trigeminal autonómico, que también está muy implicado. Y bueno, el avance en conocer estas cosas es que hay tratamientos que pueden actuar sobre esas dianas. Claro, vamos a ello, porque a mí me gustaría que me contaras un poquito cómo se tratan las migrañas. Normalmente, a veces pasamos años y años tomando analgésicos y sin acudir a un especialista que realmente nos trate una migraña. ¿Cómo se trata aquí en la unidad a las personas que tienen migraña? Bueno, en un primer lugar vemos si es una migraña realmente o si nos parece que es otro tipo de cefalea y si necesitamos completar el estudio con alguna prueba complementaria, que no en todos los casos es necesario. Y hay varios tipos de tratamiento. Por un lado hay que instruir cómo tratar la migraña en el momento agudo, que es lo que tú decías con analgésicos o con triptanes, y luego en los casos en los que hay muchas migrañas al mes, o bueno, más de 3 migrañas que afectan bastante a la calidad de vida, sí que se puede iniciar un tratamiento preventivo. Es un tratamiento que se toma todos los días y el objetivo es que haya menos dolores de cabeza, que sean menos intensos y que duren menos los síntomas. Esos son con pastillas y luego otro escalón sería el tratamiento con Botox para la migraña crónica o la migraña episódica de alta frecuencia que no ha respondido al tratamiento preventivo oral. Y luego ya, en último lugar, es el último fármaco que ha salido, son los anticuerpos monoclonales, que son unos fármacos inyectables que, bueno, un poco lo mismo, actúan sobre el sistema trigeminal. Es decir, que hemos avanzado, hemos investigado y hemos avanzado en este sector, ¿no? Sí, muchísimo. Actualmente la migraña tiene muchas opciones terapéuticas. Bueno, pues esto es un mensaje que podemos lanzar desde aquí, que quien tenga migraña, que no tiene por qué estar soportándola durante toda su vida, sino que hay alternativas. ¿Hay algo que podamos hacer, algún hábito que podamos introducir o descartar de nuestra vida que nos ayude a lo mejor a padecer menos migrañas? Sí, en principio las personas con migraña se benefician de una vida estable, sin mucho cambio, buena rutina de ejercicio, de higiene del sueño. Hay gente que con determinados alimentos se le desencadena la migraña, entonces pues intentar evitarlos, no consumir alcohol, una dieta mediterránea sana. Con todo eso, bueno, sobre todo un buen descanso nocturno y unos horarios más o menos
Orden, ¿no? En sí, definitiva, una vida un ordenada. poquito de orden en nuestra vida, llevar una vida ordenada puede ayudar a que tengamos menos migrañas. Así es. Muy bien, pues Elena, muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, pues ya vendremos, cuando tengamos migrañas vendremos a verte. Claro que sí. Gracias. A ti. Vamos a conocer a otro miembro del equipo, en este caso al doctor Eliot Gómez López, neurólogo y miembro de la unidad de neurología del Hospital HLA Vista Hermosa. ¿Qué tal, Eliot? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, hemos hablado con la doctora Elena de un poco lo que es algo muy común, como son las migrañas, pero hay enfermedades que son más complejas, más graves, como las neurodegenerativas. Y a mí me gustaría que contigo habláramos de ellas, que nos explicaras un poco qué es una enfermedad neurodegenerativa, cuáles son las posibles enfermedades que nos podemos encontrar en este campo. A ver, en verdad el término de enfermedad neurodegenerativa engloba muchísimas enfermedades y muchísimos grupos de enfermedades. El problema principal de por qué están aumentando en incidencia, porque el factor de riesgo más importante para desarrollar una enfermedad neurodegenerativa es la edad. Y estamos en una sociedad donde cada vez vivimos más años. Al vivir más años dan la cara a enfermedades que cuando la esperanza de vida estaba en los 60, 70 años no llegaban a aparecer. Enfermedades que aumentan mucho en frecuencia a partir de los 85, 80. Ahí estamos hablando principalmente de las demencias, enfermedad tipo Alzheimer o enfermedades algo más raras. Y de los trastornos de movimiento, por ejemplo, un Parkinson o parkinsonismos atípicos, todos ellos son enfermedades neurodegenerativas que el principal factor de riesgo es la edad. Con esto, pues en la población actual aumenta mucho la incidencia y ahí un poco entramos en diagnóstico precoz y si bien son enfermedades que por lo general no tienen tratamiento curativo, sí tienen tratamiento para conseguir que esas personas hagan su vida con la mayor calidad de vida y la mayor normalidad. Tengo la enfermedad, pero no afecta nada a mi día a día y puedo hacer la misma vida que si no lo tuviera. Y ese es un poco nuestro objetivo. Hablamos de un Parkinson. De Parkinson, de enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia de cuerpos de Levy, todo el perfil neurodegenerativo más amplio. Decías que el hecho de que haya aumentado la esperanza de vida hace que bueno, pues, envejecemos y se deteriora nuestra actividad cognitiva, podríamos decir, y eso es lo que nos lleva a padecer estas enfermedades. Pero hay otros factores de riesgo que puedan llevarnos a... porque a veces vemos personas muy jóvenes que tienen Parkinson o incluso personas que empiezan con una demencia a edades muy tempranas. ¿Hay otros factores que nos puedan llevar hacia estas enfermedades? Hay múltiples factores que pueden afectar a esto. El más importante, como he dicho, es la edad, pero es verdad que cuando vemos un Parkinson en una enfermedad más joven, una persona más joven, debemos descartar causas genéticas. Es un pequeño porcentaje, pero existe. También causas adquiridas, que no son Parkinson, que son un parkinsonismo de otra causa. Fármacos, tóxicos, todo eso es lo primero que vamos a descartar. De hecho, cuando nos enfrentamos a un paciente con una demencia, con un Parkinson, le vamos a hacer una batería de distintas pruebas analíticas, vitaminas, tóxicos, para descartar esas causas, porque esas cosas sí son tratables y curables, infecciosas. Una vez descartado todo eso, entonces ya estaríamos en la degenerativa en sí. Que la genética puede empezar antes de tiempo, pero la gente son familias y que ya preguntándole por el padre, el hermano, el tío, te cuentan que sí que empezaron antes de lo que le toca, al Parkinson al uso o a la demencia al uso. Y es un poco por ahí por donde intentaríamos ir viendo. ¿En qué punto nos encontramos ahora, en este momento, para hablar de investigación y una posible cura en un futuro no muy lejano? Es algo que de momento no se habla de ello, pero me consta que quienes os dedicáis a investigar, al final el objetivo es ese y finalmente con perseverancia y con investigación llega el día en que se consigue. Ensayos clínicos ahora mismo hay en todas las vertientes, tanto de enfermedad de Alzheimer, Parkinson, pero es verdad que la actualidad es muy diferente a lo que se había hace 10, 20 años. Por ejemplo, yendo a la enfermedad de Parkinson, tenemos los tratamientos. La enfermedad de Parkinson principalmente sucede por un defecto de dopamina, le falta dopamina a cierta parte de nuestro cerebro. Pues el primer tratamiento que damos es darle eso que le falta con distintos fármacos. Ya gracias a eso hemos ido avanzando y cuando eso falla hay terapias más avanzadas.
existen bombas de infusión que directamente le estamos introduciendo a través del duodeno lo que le va faltando, o directamente ya más avanzado meternos en cirugía del Parkinson. Hemos avanzado a poder estimular directamente la parte del cerebro que no le llega la dopamina, estimularlo para con eso, como digo, no lo curamos, pero conseguimos que los síntomas desaparezcan, que al final para el paciente el resultado es el mismo. Calidad de vida. ¿Cuáles son los signos de alarma o de alerta a los que tenemos que estar atentos para acudir a un especialista porque podamos sospechar que estamos empezando a padecer un Parkinson o estamos empezando a padecer una demencia? Una demencia al final en nuestro día a día, queja cognitiva casi es lo que más vemos, alteraciones de memoria. Pero es verdad que la mayoría de lo que vemos son más déficit de atención. Me he dado cuenta que ahora cuando voy a la compra vengo y siempre se me olvidan cosas. El estrés, la sociedad actual, eso hace que sea más falta de atención y estrés que queja cognitiva. Pero es verdad que para eso estamos nosotros y tenemos nuestros test neuropsicológicos, nuestra valoración, donde le hacemos toda la batería y vemos, mira, la memoria en los distintos campos va bien. Luego, en cuanto al Parkinson, pues generalmente lo principal por lo que viene es por el temblor, porque es como lo más vistoso. Pero al final lo que más le limita más que eso es la lentitud. Te cuenta que se ve torpe, que comiendo no corta como con la agilidad con la que cortaba antes la comida, incluso ayuda para abotonarse los botones. Ver un cambio con respecto a lo previo. Al final todas las enfermedades neurodegenerativas es un cambio con respecto a lo previo. Si tú has sido torpe con la memoria siempre, es lo habitual. Ahora dices, he sido buenísimo con las matemáticas y ahora he tenido que volver a aprender a sumar y restar. Pues ahí está el problema. Claro. Muy bien, pues Elliot, muchísimas gracias por acercar a nuestros telespectadores esta nueva unidad de neurología que, como decíamos, es la única en el ámbito privado que existe en Alicante y, lo dicho, gracias por ayudarnos a conocerla un poquito mejor. A ti. Vamos a conocer al tercer miembro del equipo, es el doctor Javier Pareja Herrero, neurólogo y miembro de la unidad de neurología del Hospital HLA Vista Hermosa. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Bueno, pues ahí me gustaría, Javier, que hablásemos un poco de lo que ha sido el nacimiento de esta unidad, en el momento en el que nace y un perfil de paciente que estoy segura que os estará llegando y que os va a llegar más en el futuro, como es ese paciente que viene con síntomas neurológicos derivados del COVID, de efectos secundarios. Nosotros tenemos muchos pacientes que han sufrido la enfermedad del COVID y que vuelven con síntomas neurológicos. Hay un gran abanico de síntomas, entre ellos los que han pasado una enfermedad leve de la enfermedad, que cursa con pérdida de olfato y gusto, y que luego queda como una complicación una alteración del olfato y del gusto. Lo que huelen y lo que comen no les sabe ni les huele bien. Normalmente son síntomas que son leves, pero que pueden llegar a interferir en la vida del paciente porque llegan a no comer, porque lo que comen y lo que huelen ya no les sabe bien. Y eso al final puede ser un problema. Son síntomas que normalmente remiten en el paso de unos meses. Y luego también tenemos otros síntomas como son la cefalea, la falta de atención, etcétera, que si bien tienden a remitir, en el caso de que a estos pacientes les preocupe o no lleguen a remitir del todo, se pueden beneficiar de una valoración por parte de neurología para descartar otras posibles causas. Me imagino que seguís documentando y que siguen apareciendo nuevos síntomas post-COVID. Seguirán apareciendo, sí. Inicialmente también se asoció a un estado protrombótico que podía producir ictus, hasta alteraciones sensitivas, de atención. Son síntomas que poquito a poco se irán documentando y que se irán recogiendo en la literatura y de los que iremos aprendiendo todos. Claro, la verdad es que estamos un poquito en pañales, ¿no? Aunque haya pasado un año y medio, pero ahora es cuando, digamos, estamos empezando a ver pues, cuáles son todas esas secuelas y al mismo tiempo preocupados por los posibles efectos secundarios que también son de carácter neurológico que puedan provocar las vacunas. ¿Crees que en este sentido se está alarmando a la población más de la cuenta o son efectos que hay que tener en cuenta? Son efectos que hay que tener en cuenta, si bien es cierto que quizá el uso que se ha hecho televisivo de todos esos síntomas haya podido dramatizar un poco la realidad actual, que es una pandemia mundial y que tiene unas repercusiones que pueden ser que sean mucho más graves que algún efecto secundario que pueda producir alguna vacuna, que eso son las organizaciones específicas las que tienen que
tomar la decisión de si una vacuna es segura o no, y hasta el momento todos estamos de acuerdo en que las vacunas son seguras. Bueno, pues aquí tenemos ya un lugar donde acudir, un centro especializado donde acudir si hemos pasado COVID y tenemos efectos derivados del COVID, efectos neurológicos que nos hayan quedado después. Bueno, pues aquí sabemos que ya tenemos ese lugar donde se tratan esos efectos. Hablemos de la unidad en el futuro. ¿Cómo la veis? Porque cuando nace una unidad de estas características siempre tiene una vocación de crecimiento y, por ejemplo, no hemos hablado de ictus, pero es uno de los, digamos, problemas neurológicos quizá hoy más frecuentes, desgraciadamente, y que requiere además un tratamiento muy rápido, inmediato, y luego pues un tratamiento posterior que puede terminar el resto de la vida del paciente, ¿no? Sí, el ictus es la patología más grave que tenemos a nivel del campo de la neurología, y es una de las enfermedades en las que más se está cambiando el tratamiento agudo, que es el tratamiento que más puede repercutir en la calidad de vida del paciente. Estamos hablando de un paciente que se puede quedar hemipléjico o con una calidad de vida muy disminuida en función de si lo tratamos o no lo tratamos. Nuestro objetivo en el futuro sería poder crear una unidad de ictus en la que podamos llegar a hacer ese tratamiento tanto endovenoso o endovascular de extraer los trombos que se pudieran extraer. De momento es un sueño que tenemos y trabajaremos por ello. Claro que sí. Bueno, y hablando de sueños, siempre la medicina ha estado íntimamente ligada a la solidaridad y en este caso esta unidad tiene un proyecto muy bonito en Ruanda, un proyecto que lleva ya 30 años desarrollándose, pero al que vosotros os sumáis ahora desde aquí, ¿no es así? Así es. Actualmente tenemos a uno de los compañeros trabajando allí en Ruanda y nosotros vamos a intentar organizar una colaboración con ellos allí para intentar compartir los casos complicados que tengan, para poder realizarlo durante 1 o 2 veces al mes, unas conferencias por vía telemática para que ellos expongan el caso y nosotros como servicio dar nuestra opinión y recomendar lo que creamos que se debería hacer en cada paciente, teniendo en cuenta siempre las limitaciones que tienen pues, en países más subdesarrollados que no tienen la disponibilidad de técnicas como las que tenemos aquí. Muy bien, pues muchísima suerte con todo esto que ponéis hoy en marcha, que vaya muy bien, nos hacía falta esta unidad en Alicante, así que lo dicho, gracias por ayudarnos a conocerla un poco mejor y así poder contársela a nuestros telespectadores para que sepan que la tienen aquí en el Hospital HLA Vista Hermosa, que si padecen algún problema neurológico, tanto buscando una cura como buscando una mejor calidad de vida, este es el lugar al que deben de acudir. Muchísimas gracias, Javier, gracias a todo el equipo. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes también por acompañarnos un día más.